Aquí estamos cerquita. Laridi Zapata, mi compañera y un servidor, para una conversación a corta distancia. Pero antes yo quiero repetirle a Laridi el agradecimiento que le hice antes de ella estar aquí en le estaba cediendo un espacio para que usted cumpliera con esos días de vacaciones con esos días de vacaciones que le dimos, que espero que todo haya salido bien, que todo esté en proceso favorable. Bueno, a ustedes, amigos televidentes, gracias porque como cada semana están en sintonía con nosotros en Lo Nuevo, nosotros complacidos de compartir una vez más con ustedes, y ya que ustedes nos ven cerquita, es porque tenemos acá a nuestro invitado en una entrevista a corta distancia. En el día de hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a un profesor universitario, periodista, ambientalista, politólogo, en fin, un compañero valiosísimo que mucha gente respeta y trata por sus condiciones humanas. Me refiero al licenciado Nelson Reyes, que es nuestro invitado del día de hoy. Así es, Nelson, buenas noches, bienvenido a Lo Nuevo. Buenas noches, Laridi, buenas noches, Santiago. Gracias por la oportunidad de poder compartir con los televidentes. Algunos lo conocen como Nelson Estrella, otros como Nelson Reyes, pero es Nelson Reyes Estrella. Nelson Reyes Estrella. Cuando estábamos en la otra casa, Nelson tuvo la oportunidad de compartir con nosotros analizando un proceso electoral también. Y quisiera, licenciado, comenzar por ahí, hablando con usted de lo que vio el fin de semana pasado aquí en la República Dominicana durante las elecciones. ¿Qué usted vio? Analizando, ¿verdad? Un poquito, tratando. ¿Qué vio usted? Bueno, primero felicitar a los ganadores, al presidente, al Partido Revolucionario Moderno, la Junta Central Electoral, porque es un proceso donde la Junta sale fortalecida realmente. Y en cuanto a las elecciones, en sentido general, podríamos decir que es preocupante la alta abstención que dejan estas elecciones, el más alto porcentaje de abstención en la historia de República Dominicana. Y hemos pasado en tan solo 30 años de 22% de abstención a un 46%. Entonces eso es bastante preocupante, incluso por encima de la abstención que hubo en medio de la pandemia en el año 2020. Estamos hablando de un 45.7 de abstención, y eso es bastante preocupante. Nelson, perdón, Laridis, ese numerito que tú me das, ¿quiere decir entonces que tenemos gobiernos de minorías o no? Porque me llama la atención que he escuchado entre ustedes, los profesionales de los análisis políticos, hablar de esa alta abstención, de ese porcentaje, y yo me pregunto entonces, ¿son gobiernos que no responden a la mayoría? Yo le agrego a esa pregunta de Santiago, es que el descontento que hay en la población con la clase política y con el sistema político de la República Dominicana nos va a guiar o nos está encaminando hacia justamente lo que dice Santiago, a que nos dirijan los que eligen la minoría. Bueno, realmente hay una tendencia en toda América Latina. Yo desde el 2014 vengo dándole seguimiento a los datos. En ese caso, en Colombia, la participación fue apenas de un 46%, y ahí podríamos hablar de elecciones totalmente legítimas. Aquí en República Dominicana podríamos decir que está por encima del 50% aún, pero cuando nosotros analizamos en términos de los partidos, pues estamos hablando que son gobiernos legales, pero carecen de legitimidad, porque si la democracia se define como el gobierno de la mayoría, pues no son la mayoría. Claro. Porque si tú tienes un padrón de 8.145.250 votantes, y de eso lo que te votan 4 o 5 millones, pues no hay legitimidad en el proceso. Claro. Entonces, lamentablemente, pero desde Grecia, la democracia carecía de muchos valores, y ellos por eso, tanto Platón como Aristóteles denominaban que la democracia caía en la oclocracia,
que es el gobierno de la muchedumbre. Pero estamos hablando que en este caso ni siquiera la muchedumbre se están identificando. Entonces yo creo que la misma Junta Central Electoral, el mismo gobierno, deberían hacer investigaciones, así como se hacen encuestas para ver la intención del voto, hacer encuestas para ver por qué las personas no están votando. Y creo que en ese sentido también eso podría traer nuevas legislaciones, por ejemplo el voto obligatorio, porque para nadie es un secreto el caudal de dinero que se está invirtiendo en las elecciones, o no invirtiendo, gastando, porque eso no es una inversión. Eso es incuantificable lo que sucede en las elecciones. Aquí hay votos que se compran hasta 10,000 pesos. Y se dio en las municipales, que eso incluso se puede documentar. Entonces, bajo ese esquema, no sé, la actividad política será para los narcotraficantes y para personas que estén en el Estado, porque no hay manera de competir, la gente que tiene conocimiento, los líderes sociales, y realmente ¿qué hemos visto en los últimos años? Porque nosotros tenemos un Congreso que está lleno de banqueros, de personas cuestionadas, y es por ese mismo sentido. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, este proceso electoral, ustedes buscan el acta final de la Junta, ustedes encuentran que todos los candidatos del gobierno son los más votados. Ustedes encuentran que por los candidatos de gobierno hay 12,000, 20,000, 30,000 votos y por los otros hay 5,000, 6,000, 7,000. Entonces ese es un dato a analizar, porque en los procesos electorales hay mucha desigualdad. Y ese es un proceso que inició con el gobierno anterior, podríamos decir, el partido anterior, pero este partido de gobierno ha venido a mejorar eso. ¿Y a dónde nos va a llevar eso? Debemos preguntarnos como sociedad, ¿qué es lo que le estamos dejando a las futuras generaciones? Bien. Nelson, Bien. este proceso, usted felicitó a la Junta por el desenvolvimiento que tuvo, pero ¿cómo podemos valorar el accionar de la Junta Central Electoral durante todo el proceso en sentido general? Porque hay gente que cree que el proceso es el día de las elecciones y no, se viene un recorrido de trabajo. Pero asimismo, ¿cómo valoramos a los partidos políticos que participaron en esta contienda y a los ciudadanos en sentido general? Mira, la Junta por primera vez ha utilizado lo que yo siempre he recalcado, que la Junta debe actuar por consenso. Y esa concertación que ha tenido con los partidos políticos, respondiéndole en el momento oportuno, a través de resoluciones, no yéndose a los medios, sino una resolución. Usted pide eso a una resolución. Eso fue muy importante, porque al final eso evitó el pataleo que siempre se da. Pues nosotros recordamos los procesos anteriores, son muy pocos los que se reconocen. En esto nosotros vimos que inmediatamente se reconoció. Entonces, independientemente de toda esa falencia que tienen los partidos políticos, que tiene la institucionalidad en República Dominicana, la Junta hay que reconocerle que hizo un gran trabajo. Bueno, los partidos políticos, don Nelson, quedaron maltrechos ahora, prácticamente todos. Si nos referimos al Partido de la Liberación Dominicana, maltrecho con sus condiciones, el PRM unificado alrededor de la figura de Luis, pero que saliendo Luis entonces tiene sus propias situaciones. El Partido de Fuerza del Pueblo es un intento todavía. ¿Cómo ver esto? Bueno, realmente el partido que ha decrecido, vamos a decir más, es el Partido de la Liberación Dominicana, porque ha pasado de 1.300.000 votos en el año 2020 a apenas 450.000 votos en este proceso. Eso significa que se ha disminuido a niveles históricos. En el caso de la Fuerza del Pueblo, pues podríamos decir que es el partido que más crece, porque en el año 2020 en la presidencial alcanza unos 526.000 votos, y ahora 360.000 votos, y ahora estamos viendo que tiene más de 1.250.000 votos. Lo mismo sucede con el PRM, este es su momento, este es el momento del PRM. De 2.2 millones, pues pasa a 2.5, 300.000 votos más. Entonces, está en ese proceso, que podríamos decir que son los que salen fortalecidos. Y por el otro lado, pues, yo diría de los partidos nuevos, Justicia Social, que alcanza unos 50.000 votos y que ha sido la gran estrategia del gobierno para poder obtener la reelección. Pues yo digo, si le quitan a Justicia Social, aquí habría una segunda vuelta. Porque la percepción que crea Justicia Social, sobre todo porque los que se iban del PLD, si se iban a la Fuerza del Pueblo, la percepción hubiese sido otra. Pero también lo que eso significa para la venta en los medios de comunicación no es tanto lo de que los 50.000 votos, sino lo que eso significa, porque eso probablemente logró
que entre 800.000 y 1 millón de votantes que no se movilizaron en el 2020, pues no se movilizaran ahora. Y probablemente por ahí ande la abstención. Ah, también. Entonces, significaría todo esto que los partidos pequeños, Laridi, Nelson, los partidos pequeños prácticamente desaparecen. Que yo quiero agregar, Nelson, que a propósito tenía esa cuestionante para hacer como conocedor de la materia política. Esa cantidad de partidos que hay en la República Dominicana, ¿no habría una forma, no entiendo yo, qué sé yo, de parte de la Junta, de tratar de regular eso, de que esos partidos que no logran un % considerable, vamos a decir, pues buscar la manera de reducir, porque eso significa también gasto para el mismo órgano electoral? Bueno, el asunto es que los partidos que están en el gobierno lo utilizan para crear percepción. Y hay un asunto muy importante. Aquí, a partir del año 1998, pues el esquema cambia en términos electorales y de partido político. ¿Y qué es lo que cambia? El financiamiento. Pero hasta esa fecha, si nosotros analizamos, Segunda República se crean los primeros partidos políticos, rojo, azul, verde. Esos partidos desaparecen con sus líderes a final del siglo XIX. Lo mismo sucede con los bolos y los coludos. Desaparece el presidente Jiménez, desaparece Horacio Vázquez, desaparecen esos partidos. Y lo mismo sucede con otros partidos de izquierda, de derecha, que se crearon durante la era de Trujillo, desaparecieron con el régimen. Y después, si recordamos, la Unión Cívica, 14 de junio, desaparecieron. Hasta 1997 esa era la realidad. Pero a partir de 1997, con el acuerdo del financiamiento a los partidos políticos, yo digo que estos son los hijos del presupuesto nacional. Entonces se mantienen con el presupuesto, no desaparecen. Ahora hay esquemas que se pueden desarrollar. Yo creo que hay una oportunidad, el partido de gobierno, porque tiene mayoría absoluta en el Congreso, puede hacer todo lo que quiera, que sea favorable para el país, y yo creo que pudiera aprobar una ley que los partidos políticos, bueno, usted puede ir aliado en una ocasión, pero la próxima usted va solo. Si usted no alcanza el 1%, pues usted tiene que esperar 5 años para usted volver a buscar la personería jurídica. Pero porque además, realmente eso le hace... Si es bien, muchos le dicen que es saludable para la democracia, pero ¿a qué costo? Pero no hay necesidad además, de eso. ¿no le pareció interesante, por ejemplo, que ahora la gente, si no hay dinero, no mueve un dedo? No se mueve de su casa. No hay principios políticos, no hay amor por nada, sino... No hay ideología política, no hay ni ideología partidaria, porque vimos candidatos y dirigentes moviéndose de un lado a otro. Yo quiero llegar al Congreso, mi familia va a estar bien si consigue un puesto en el Estado, cuando fulano... O sea, también no le llama la atención eso, que haya esa pérdida de valor tan importante. Bueno, realmente, más que me llama la atención, me preocupa esa situación. Y eso es realmente preocupante para la sociedad dominicana, porque nosotros tenemos una política de pobreza y los partidos políticos, lejos de representar los intereses colectivos de la sociedad, se han convertido en corporaciones económicas. Y eso lo vimos con la era del PLD y ahora, sobre todo, que tenemos un gobierno de la oligarquía. Y yo creo que eso de los ciudadanos exigir para votar, pues son mecanismos que ellos mismos han desarrollado, producto de que hay muchas deudas históricas en educación, en salud, no se resuelve ninguno de los problemas, lo que se está legislando es para sectores en específico. Entonces, ¿para qué voy a ir a votar? Entonces, por eso decía ahorita que es importante que las instituciones del Estado se dediquen a investigar. Yo creo que el Instituto Especializado de la Junta Central Electoral debería salir a la calle a investigar esa situación, porque si no, no sé a dónde va a llegar esto. Nelson, el mismo domingo yo me cuestionaba respecto a algún tipo de mecanismo utilizado por la Junta Central Electoral, como es el caso del voto en casa, que es una modalidad que se implementó. Tenemos el caso de los privados de libertad que pudieron votar, en las presidenciales por lo menos. El voto del dominicano en el exterior. En el exterior, que hay que decir que más de un 70% de abstención en el exterior. Pero hubo varias modalidades que la Junta utilizó. Hay ocasiones, o lamentablemente hay que decirlo, no queriendo desmeritar el trabajo hecho por la Junta, pero entendemos que con los recursos que maneja el órgano electoral es necesario que se creen acciones educativas
de cara a los procesos electorales. ¿Por qué? Porque mucha gente no se enteró que usted podía votar desde su casa. Mucha gente no se enteró que había una página web, por ejemplo, en la que usted se verificaba y verificaba en qué recinto usted votaba. Mucha gente no se enteró de que habían colegios electorales que habían sido movidos de recintos. Y todo eso debe informarlo la Junta Central, no solamente a través de los medios de comunicación, sino creando campañas educativas. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, realmente yo creo que siempre en los procesos electorales se pueden fortalecer. Lo mismo que sacaron mucha gente que votaban aquí porque vivían en el extranjero, pues le decían, no, usted no vive en el país, no puede votar. No está habilitado. Eso también se debe comunicar. Pero la Junta está facultada para hacer lo que dice la ley. Yo creo que hay que crear instituciones que ayuden en eso de promover todas esas iniciativas que son favorables para el ejercicio del voto. Porque muchas veces este organismo que tiene tantas funciones a su favor en un proceso tan rápido, 3 meses, se le dificultan muchas cosas. Y yo creo que eso también es de destacar. Sí. Pero siempre se puede fortalecer esa parte de utilizar los medios de comunicación para comunicar todas esas acciones que son tan importantes. He escuchado durante esta semana a muchos analistas, muchos comentarios, gente opinando alrededor de voto obligatorio. ¿Sería posible en nuestro país llegar a ese momento del voto obligatorio? Bueno, yo soy de lo que me inclino por el voto obligatorio, porque el voto más que un deber es un derecho. Y los derechos nosotros sabemos que han costado mucha sangre a la humanidad. Nos vamos a la Revolución Francesa, era un privilegio antes. Nos vamos a las mujeres, apenas en 1942 que votan aquí. En el mundo, Estados Unidos, 1920. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que votar y establecerlo de manera obligatoria y que eso tenga consecuencias. Usted no fue a votar, no, usted no puede acceder a determinados servicios. Usted no puede acceder a un pasaporte, porque eso motivaría y también eso ayudaría a combatir lo que es el pago por el voto también. Porque si usted tiene que ir a votar, ya usted no hay que pagar. No hay que pagar, es verdad. El sábado pasado que teníamos al doctor Cantizano aquí, justamente hablando de todos los procesos, gracias. Él nos decía eso, porque yo le recalcaba, doctor, el voto es un deber y un derecho. Y él nos decía, yo le agrego a eso una obligación del ciudadano. Y yo le decía al doctor, muchas veces nosotros escuchamos decir a la población, yo no voto porque los candidatos no me convencen, o yo no voto porque yo no creo en eso de la política, yo no quiero saber de los políticos. Pero pasado el proceso, nos quejamos porque el gobierno incrementa los precios. Nos quejamos. En eso yo le doy la razón al ciudadano. Lo que sí debe tener esa boleta electoral es una casilla para los que no tienen alguien con quien se identifique. Perfecto. Porque probablemente, bueno, vote el 100%, pero 5 millones no votaron por las opciones que se le presentaban. ¿Por qué? Entonces, pero eso llamaría la atención. No es como una oportunidad que tiene el ciudadano de decirle también a la misma clase política, yo no estoy de acuerdo con esto o con aquello, ese proceso electoral, para ver, porque por lo menos si usted aportó su granito de arena, al final le sea o no le sea favorable, pues usted tiene criterios para cuestionar luego ese accionar. Bueno, eso hay que llegar a un nivel de educación demasiado que aquí alto, todavía estamos. Que todavía aquí no lo tenemos y que la clase política apuestan a que eso no se dé. Porque realmente yo apostaría que cada 4 años haya un cambio de partido. Porque eso ayudaría a la institucionalidad. Fortalecería la democracia. Claro, pero sobre todo el contrapeso. Una ciudadanía educada no votaría por un congreso del mismo partido, un poder ejecutivo del mismo partido, porque eso va a significar todo. Después las altas cortes respondan a los intereses del mismo partido. ¿Qué se va a debatir en ese congreso? Nada. Entonces, un congreso para pedirle, apruébenme eso, ya. Pero vemos entonces ahí algunas cuestiones que unos llaman aberración. Y le preguntamos al politólogo, ¿cómo interpretar eso del método del Homs? El método de Hunt. ¿Cuánto ha dado que hablar esta semana?
que durante esta semana se ha comentado tanto. Usted, diputado, sacó mucho voto, pero no, resulta que no es usted, que es Laridi. Hay un montón de ejemplos de gente que sacó menos votos, pero es el diputado por el método de Hon. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, lo que pasa es que en la Constitución establece que los cargos son de los candidatos. Ajá. Pero en ese caso, el método de Hon pone a competir los partidos. Entonces ahí le da prioridad a los partidos. Entonces, en base a la cantidad de votos que saque el partido, ahí se lo va a entregar a los candidatos que sacaron más de ese partido. Por ejemplo, como sucede aquí en la circunscripción 2. Entonces, aquí nosotros, ¿constitucional o no? ¿Eh? ¿Constitucional o no eso? Bueno, eso podría... Es una pregunta que yo me hago. La Constitución no se refiere a eso. No. Entonces es un asunto de la norma. El método se aplica independiente de la Constitución. La Constitución lo que da la libertad de elegir. Y ya en base a eso, pues existe normativa, que es la ley electoral, que va a establecer los mecanismos de cómo se va a distribuir el voto. Entonces esa es la legislación que nosotros tenemos en este momento. Eso podría cambiar. En otros países se han establecido otro método, como el método de Webster, que es un legislador de Estados Unidos que, producto de conflictos que se dieron en este país, pues eso trajo consigo el planteamiento. Y aquí, en vez de utilizar los números del 1 al 5, se utilizan los números pares, el 1, el 3, el 5, el 7, y de esa manera, eso buscando mayor equidad. Y eso va a variar en toda parte del mundo. Lo que yo pudiera decir es que si nosotros queremos más equilibrio en cuanto a la elección, lo que debería es limitar. Bueno, usted puede obtener el 50% de los escaños, pero ese 50% debe quedar distribuido entre los demás partidos. Los que vayan obteniendo mayor cantidad de votos. De diputados. Porque es lamentable, por ejemplo, en ese caso, lo que sucede con José Horacio en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Su partido saca más de 14,000 votos y queda fuera. Y lo digo porque fue un joven que hizo un gran trabajo. Nosotros nos enteramos de mucha fechoría, de muchas aberraciones en esa Cámara de Diputados, porque salir le enfrentaba como los 2 millones de metros cuadrados que se pensaban entregar en Cabo Rojo. Sí. Entonces es lamentable perder un legislador como él. Así es. Pero aquí, por ejemplo, en Santiago tenemos que hay una candidata que entra por el método de Hon, que es Yaniri Espinal, que eso hay que destacarlo. Yaniri no podía competir con el caudal de dinero que tenía, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, que tenía el partido de gobierno y que tenían los demás candidatos del mismo partido de ella. Entra con un voto voluntario y un voto que yo le di seguimiento, y Yaniri no invirtió dinero. Esa campaña la diseñé yo. Yo le dije, mira, en esta circunscripción tú vas a tener el siguiente escaño, si nosotros trabajamos de esta manera. Al final, así fue. Entonces, eso tiene su pro y tiene su contra. Pero ¿quién tiene la posibilidad de cambiar eso? Los que están ahora, ¿verdad? Los que están ahora. Nelson, muchos favorecen la reestructuración, la modificación o eliminación del método de la utilidad del método de Hon porque entienden que es obsoleto. ¿Es obsoleto el método de Hon? Yo no diría que es obsoleto. Lo que pasa es que las sociedades crean sus propias formas de cómo elegir. Hasta ahora nunca había nunca había hecho ruido. Ahora. Entonces, por primera vez hace ruido. Si la sociedad determina que hay que cambiarlo, bueno, pues hay que cambiarlo, porque las cosas van cambiando constantemente. Miren, en Estados Unidos hubo un momento en que dio problema y viene un intelectual, un legislador y plantea un método diferente. Pero si tú te vas a toda parte del mundo, los países todos utilizan diferentes métodos. Aquí, por ejemplo, el método de Webster en América Latina se utiliza solamente en Ecuador, pero la mayoría de países utilizan el método de Hon, porque es el que ha dado mejores resultados y ha dado mayor estabilidad al sistema. Nelson Reyes Estrella ha estado conversando con nosotros, él es politólogo, profesor universitario, dije que era ambientalista, periodista, tendrá la oportunidad de volver a conversar sobre esa cosa próximamente aquí en Lo Nuevo. Gracias por venir. ¿Se sintió cómodo en esta conversación? Claro, claro que sí. Conversar con ustedes siempre es muy agradable, dos periodistas tan profesionales
y sobre todo hablar de temas como estos que nos apasionan tanto. Claro, gracias, Nene. Muchas gracias. Así que por siempre venir. estamos a la orden para compartir con ustedes. Gracias. A usted, amigo, no le cambie porque regresamos en breve con más de Lo Nuevo.